Hola amigos de Contexto, bienvenido a una entrega más, como todos los días, a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche. Y por supuesto, los que quieren verlo en YouTube, pues se suscriben a nuestro canal CTXT_RD. Julio Ortega Tous y yo hemos escogido hablar hoy de un tema que la verdad es preocupante. La violencia en América Latina y en la República Dominicana. Todos hemos sentido muy de cerca la violencia. En carne propia la hemos sufrido por nuestros familiares, por las noticias que salen en los periódicos. Todos los países de América Latina, o muchos de ellos, tienen una alta violencia. Hay algunos, Chile, Argentina, la tienen más baja, pero la República Dominicana está en uno de los topes más altos de violencia, y para analizar este tema hemos invitado al politólogo Daniel Pou, quien ha trabajado durante mucho tiempo en el tema de la violencia, investigando pues cuáles son los parámetros que generan la violencia en nuestro país y en América Latina y cuáles tipos de violencia hay. Por ejemplo, queremos analizar con ustedes todo este tema hoy. Tenemos unos videos, Julio, que no sé si antes, yo creo que deberíamos de comenzar con ese videíto antes de darle paso a Daniel Pou con sus análisis respecto a lo que es la violencia. La inseguridad ciudadana, la violencia, el asesinato de jóvenes, el miedo de la gente a salir a la calle, los abusos contra la propiedad son violaciones de la seguridad humana. La seguridad humana es una dimensión del desarrollo humano. El desarrollo humano, como todos sabemos, es el aumento de las capacidades de libertades. La inseguridad humana es la amenaza que existe al disfrute de esas libertades. Y la inseguridad ciudadana es la manera más dura, digamos, de la inseguridad humana. Cuando a uno lo matan, pues simplemente le niegan todas las posibilidades de desarrollo. Muestran que el problema de la inseguridad ciudadana es cada vez más seriamente percibido como un gran problema en la mayor parte de los países. En el último Latinobarómetro, el 40% de la gente cree que el problema más grave que tenemos nosotros es la inseguridad. El segundo problema de inseguridad que tenemos en América Latina fuera el narcotráfico y el crimen organizado, que además está afectando, el narcotráfico además está afectando a todo el mundo. También en Chile hay lavado de activos. En Brasil hay un fenómeno de bandas. Entonces, ese es un aspecto. El segundo es el fenómeno de la violencia juvenil. También en algunos países este problema es sumamente grave. En Brasil, ustedes saben, las favelas, hay favelas o barrios donde la policía no puede entrar, o donde entra el ejército, de manera militar, se toman. Hay un problema de que en algunas partes se llaman maras, en otras partes se llaman pandillas juveniles, y en otras partes son grupos organizados, vinculados entre el narcotráfico y el crimen organizado y los jóvenes. Ese es un problema sumamente serio en muchas partes de América Latina. Y la tercera fuente de inseguridad, que es la más conocida en Chile, digamos, es la que afecta al ciudadano corriente, que es la delincuencia ordinaria, la criminalidad de toda la vida. En muchos países de América Latina también esas tasas de criminalidad están aumentando, incluyendo a Chile, ha habido algún aumento. Lo que pasa es que Chile está en niveles mucho más bajos que, por ejemplo, Honduras o México. Pero la tendencia en casi todas partes, con excepción de Colombia y Brasil, es que están aumentando las tasas de delincuencia. Y la percepción de inseguridad, que es distinta a la inseguridad. Una cosa es cuánta gente matan y cuánta roban, y otra es qué tan segura se siente la gente. La percepción de inseguridad casi en todas partes está deteriorada. Eso hace que el problema de la inseguridad sea el más serio problema, digamos, que tiene hoy América Latina y algunos países. Y en la agenda internacional, el problema político más serio que tiene América Latina es la inseguridad, porque la inseguridad está conectada fundamentalmente con el narcotráfico, y el narcotráfico es un fenómeno internacional que afecta, como les dije, a toda América Latina y afecta nuestra relación particularmente con Estados Unidos y con Europa. Por este es un tema fundamental para nosotros, y lo que estamos haciendo es tratando de entender el problema en sus distintas manifestaciones, porque como le digo, la inseguridad ciudadana tiene distintas manifestaciones. Uno es el narcotráfico, otro es la violencia juvenil, otro es la violencia doméstica, otro es la delincuencia ordinaria. Y en esto el PNUD tiene un conocimiento
acumulado. Hay muchas experiencias, muchas cosas en todas partes, de buenas experiencias, incluyendo en Chile, hay cosas discutibles, pero hay modelos de operación de carabineros, por ejemplo, que son importantes. Hay cosas de la formulación de la política de seguridad en Chile, donde ha habido algunos progresos. En Brasil, en manejo de la inseguridad urbana hay muchísimos avances, en manejo de pandillas, en Medellín, en muchas partes del mundo, en Bogotá, bueno. Entonces nosotros en Perú tenemos bastante conocimiento de esas experiencias y buenas prácticas, y parte de lo que estamos haciendo con estos informes es transmitiendo esas buenas prácticas. Bueno, justamente hemos escogido este tema porque, como decían en el video, es uno de los problemas más importantes de América Latina, y específicamente en nuestro país nos preocupa tremendamente esta inseguridad ciudadana, esta inseguridad al salir a las calles, y ha hecho incluso que muchas personas piensen incluso en emigrar de nuestro país. Pero como vemos, América Latina está pues muy afectada por estos índices de inseguridad. En algunos casos peor. Que no es alivio para nosotros. No, claro, claro. En algunos casos peor. Hemos visto también que es un fenómeno, como decían en el video, muy relacionado con lo que es el narcotráfico. Queremos que, Daniel, tú con todas estas investigaciones que has hecho, nos definas, pues, primero, cómo estamos en nuestro país a nivel de Latinoamérica con este índice de la violencia. Una cosa es la percepción, como decían también, y otra cosa es la realidad, pero yo creo que la percepción y realidad están muy cerca en nuestro país ahora mismo de estar en un punto que nos encontramos insoportable para la vida, porque casi no nos atrevemos a salir a las calles, aunque no solamente podemos hablar de la violencia callejera, la violencia social, de la violencia criminal, sino también hay un caldo de cultivo en una violencia social que engendra también este tipo de violencia de las calles, que es la de los asaltos, de la de las muertes y demás. Todo tipo de violencia. Y el tránsito. Y el tránsito. ¿Qué violencia más impotente Ajá. uno se siente con el tránsito, que se te tiran arriba, que no llegas a los lugares? Y es un reflejo de lo que estamos viviendo, es indudable. En el tránsito ya ahí se puede hacer un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra sociedad. Pero hay que, Bueno, primero quiero darle las gracias por haberme distinguido con la invitación a participar con ustedes en este programa. Y pues vamos a tratar de desmistificar un discurso que se ha instalado en República Dominicana sobre el tema de la criminalidad, sobre el tema de la violencia, que evade realmente hacer un abordaje correcto de las causas que involucran o catapultan en República Dominicana el fenómeno de la criminalidad y el fenómeno de la violencia social. Lo primero, que en República Dominicana tenemos que saber distinguir de manera quirúrgica lo que es la violencia que se genera entre pares, entre las personas en su cotidianidad con las demás personas. Personas que no son delincuentes, personas que no tienen antecedentes penales, pero que un día, producto de una situación de anomia social que tenemos muy acrecentada, pues se le disparan los breakers, jala una pistola que lleva al cinto y por un parqueo, por un rayón de un vehículo o por un vehículo mal estacionado, se ofende con el vecino, con ese vecino que ve todos los días y que se saluda por la mañana cuando sale de su casa, y pues produce un homicidio o produce un daño físico con arma de fuego o arma blanca. Aquí vecinos, muchas veces, porque cuando rueda la puerta de la marquesina de él, la puerta de él colide con el muro de la casa, y lamentablemente eso está produciendo decesos, está produciendo homicidios. Lo primero, que nosotros en América Latina somos la zona más violenta del mundo. como zona, como región. Como región. A nivel, nosotros producimos... Tenemos un mapa por ahí. Sí, nosotros producimos más muertos que incluso que las zonas que están en guerra en Medio Oriente. ¿Cómo va a ser? América Latina tiene el 9% de la población mundial y produce el 33% de los homicidios que se producen en el mundo. Wow. O sea, eso es un consomé difícil de digerir. Sí. Entonces, hay algo que no funciona. Yo siempre he atribuido que esa situación se debe a que hay indiscutiblemente
problemas que impiden que el Estado ejerza el papel que le corresponde, no tan solo en cuanto a las responsabilidades de diseñar e implementar políticas públicas, sino en torno al tema de la falta de credibilidad de las instituciones del Estado, que deberían actuar como agentes mediadores en la conflictividad social. Y como no tienen ninguna credibilidad. ¿Y por qué, a qué atribuyes que nosotros como región en Latinoamérica, y principalmente esta región que vemos, lo que es el Caribe y la parte Centroamérica. norte, exacto, y la parte norte también, incluyendo por ejemplo Venezuela, un poco Colombia, México, toda esta región, tengamos estas mismas características que nos hace ser número uno en violencia dentro del continente? Nos vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, amigos, continuamos conversando con el especialista en temas de seguridad y de conflictividad social, Daniel Pou, sobre la violencia social en América Latina, pero no nos podemos excluir porque nosotros somos parte de ese conjunto, América Latina y el Caribe. Hay un aspecto, es decir, la violencia tiene muchos componentes. Desde la violencia doméstica, como decía el especialista colombiano del PNUD, la violencia social puramente de la vida cotidiana, que puede terminar en homicidios por la proliferación de armas, la violencia del narcotráfico, que es quizás la causa más importante de violencia entre bandas, entre grupos, entre personas, pero también hay una violencia muy fuerte en parte del Estado en América Latina. Cierto. Es decir, ahí el ejercicio de una violencia desmedida. En el caso de Brasil vemos que el ejército se mete en zonas y es como si fuera una zona de guerra. Y eso pasa en Venezuela, en Colombia, en México. Es decir, esa anomia que tú hablabas en América Latina, la podemos encontrar también en África, o la podemos encontrar en Medio Oriente, o la podemos encontrar en Asia, pero no se traslada a estas tasas de violencia. No es que no haya, pero no se traslada a estas tasas de violencia. ¿Cuál es la especificidad en general de Latinoamérica y en general del área que más nos toca a nosotros, que es Centroamérica y el Caribe? Sí, correcto. Mira, indiscutiblemente que en la medida en que fenómenos que impulsan la violencia delictiva se van transformando, las tasas de homicidio y los índices delictuales, sobre todo esos índices delictuales de la actividad menuda, como son los atracos de cartera, arrebatar pertenencias a personas en la calle, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay una economía sumergida del narcotráfico, de toda una serie de ilícitos penales que confluyen en el crimen organizado, que han creado una economía subterránea en América Latina, y nuestro país no escapa a eso. Les voy a explicar le voy a poner un ejemplo muy sencillo, y República Dominicana es quizás el modelo más interesante. En República Dominicana, en el año 1999, nosotros teníamos una tasa de homicidio de 13.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. No puedo hablar mucho en términos retrospectivos, porque en República Dominicana no había una continuidad en estadísticas secuenciales sobre homicidios y delitos. Pero hay algunos momentos en que, producto de iniciativas particulares, nos permite inferir. República Dominicana salta realmente entre 1996 a 1999 de 7.2 homicidios a 13. Y hoy está en 16. Sí. ¿Qué sucede? En el 2000 se produce el cambio de gobierno
viene el gobierno del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía y en el 2004 entrega el poder del Estado con una tasa de homicidio de 24.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, que ha bajado desde entonces. Correcto. Wow. En el 2005, cuando el expresidente, el doctor Leonel Fernández Reina, implementa el Plan de Seguridad Democrática, conocido como Barrio Seguro Sí, popularmente, sí. Barrio Seguro era un componente del plan, lo hace porque la tasa de homicidios se dispara a 25.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y bajó producto de Barrio Seguro? Allá voy. Con toda la inversión que se hizo en Barrio Seguro, la tasa de homicidio para reducirle 2 puntos tuvo que llegar hasta el 2012. Y es en el 2012 cuando de 25.56 baja a 24.2. Prácticamente nada. Muy poco. O sea, el plan de seguridad democrática no fue consistente. No quiero entrar en detalles porque yo hice una evaluación del plan de manera particular de la falta de consistencia que iba a tener en razón de que el Estado dominicano no está diseñado para compartir políticas públicas, y las políticas de seguridad ciudadana y las políticas criminales tienen que ser compartidos por diferentes instancias del O sea, Estado. no está preparado para compartirla por cierto secretismo. No está comparado, porque primero los ministerios aquí tienen discrecionalidad. Yo recuerdo cuando se lanzó el Plan de Seguridad Democrática, que fueron todos los ministros, había que involucrar a salud pública porque Claro. el tema, Tiene que ser. el tema del homicidio y la violencia es un tema de salud pública. Ministerio de Deporte, Ministerio de Educación, para empezar a formar los nuevos ciudadanos alejados de la cultura de la Claro que violencia. sí. Pero como esos ministerios no los vestía esa iniciativa, dejaron al entonces ministro de Interior y Policía, Francisco José Almeida Rancier, conocido como Franklin por todos, para que él solo llevara por sí mismo y de manera unilateral el plan. El plan pues se desarticuló porque ningún plan de seguridad ni para erradicar la violencia sistémica que tenemos en nuestro país puede ser exitoso si no hay una participación multilateral del Estado con una visión holística y confiriéndole a la ciudadanía un papel protagónico. Mientras usted enfoque al ciudadano como un simple receptor de políticas públicas, claro. y usted lo sabe, don Julio, que las políticas económicas, uno de los pilares fundamentales que tiene es integrar al ciudadano. Claro. Entonces, mientras usted no integra al ciudadano, no crea los mecanismos de cohesión social para construir un eje robusto de prevención, pues la política pública sencillamente se va disolviendo como una píldora en el fondo de un vaso lleno de agua y no llega a consolidar su propósito. Y hemos avanzado en este sentido. Eso pasó con el Plan de Seguridad Democrática. ¿Cuál es el problema en República Dominicana? Primero, que tenemos un Estado que es incompatible con la implementación de políticas públicas modernas. Aquí pretendemos convertir las leyes en sustituto de las políticas públicas. Este es el país más extraño del mundo. No tenemos la política pública, entonces hacemos una ley que se queda sin aplicabilidad, porque en todos los países lo que hacen las leyes, sobre todo las leyes normativas en temas de delito y violencia, es conferirle legitimidad a las políticas públicas. Claro. Pero aquí hacemos las leyes, pero resulta... Para crear las políticas públicas. Para supuestamente crear, pero como no hay un expertise en términos de políticas públicas y hay una imposibilidad dentro del Estado de que las políticas públicas se conviertan en el instrumento idóneo de intervención del Estado para modificar situaciones que le son adversas en la sociedad, pues nos quedamos con sencillamente... Con leyes que no se cumplen. Esos esqueletos, correcto, como dice todo el mundo, que son enunciados que no tienen sustento por parte del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Continuamos con la famosa visión policial de que con policía se resuelve el problema. El problema es que la policía no puede estar presente en un país donde hoy en día
si diseccionamos, segregamos la tasa de homicidio que se producen, tenemos una tasa de homicidio de alrededor de 16.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pues ha bajado bastante. Ha bajado, pero todavía sigue siendo una pandemia desde Sí. los paradigmas que establece la Organización Mundial de la Salud. Y esto en cuanto Una a tasa- homicidio, una no ta- a violencia. claro. O sea, la violencia estoy va mucho hablando más de allá. homicidios. Sí. Si vemos, por Muertes ejemplo, violentas, inclusive. Sí. Incluye no, porque accidentes de tránsito. no incluye. La tasa de accidentes de tránsito es una de las más altas del mundo. Tenemos una tasa de 32 muertes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Wow. Mucho. Esa sí es una pandemia. Sí. Entonces, por lo visto aquí, lo único rentable que hay es una funeraria como negocio, De hecho, lo vemos. Bueno, entre otros. entre otros. Sí, entre Pero otros. bien, de los negocios legítimos. Sí, sí, Exacto. sí, sí. Estamos hablando, porque hay otros que son ilegítimos que también son muy rentables. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero que hablar de criminalidad no se puede hablar de una manera abstracta. A veces a mí me asombra escuchar ministros, autoridades, hablando de criminalidad. ¿Quién ha dicho que un hombre que entra en una catarsis de celo y mata a su esposa es un asesino profesional? Él no es un asesino. Él debuta como asesino, ¿verdad? Como homicida, producto de un factor muy subjetivo que son sus sentimientos. De posesión. De posesión, elementos culturales, machismos, etc. Pero el feminicidio es una plaga aquí. Claro, Una el plaga el feminicidio feminicidio. dentro de la tasa de homicidios siempre se ha comportado como un componente que oscila entre el 9 y el 10% de la tasa de homicidios. Tanto. Tanto. Y, sí, ya, Más de la mitad. no, 9, 9 a 9 a 10% de la tasa. tasa. Es decir, si estamos en 16, debe ser como no, de la 1.6. de la tasa no. Del universo de los homicidios voluntarios acontecidos. O sea que de Exacto. 100 O sea, muertos, de 100 muertos, tenemos 9 10. o 10 son Exacto. feminicidios. exacto, que es mucho. Sí, es un comportamiento totalmente anómalo. Pero si diseccionamos y hacemos dos categorías fundamentales de homicidios producto de actividad delictiva y homicidios producto de elementos de violencia social, vamos a encontrar un comportamiento sumamente singular, aún en nuestro continente. Sí. Y es que el 64% de los homicidios que se producen en República Dominicana son producto de violencia social, no de actividad delictiva. O sea que no es por narcotráfico. No es por narcotráfico. Sino No, una no, violencia social muy enraizada no. desde siempre en nuestra Es que sociedad. aquí el mundo del delito se ha acomodado, ha encontrado en la sociedad dominicana un nicho de receptividad que no lo obliga casi a ejercer violencia. Porque aquí los territorios están divididos desde las esferas de poder para el crimen organizado. Ellos No se negocian tocan. con las élites dominicanas Sí. y sus operadores que tienen en República Dominicana y cada cual tiene su territorio delimitado. A veces en los barrios con los puntos de droga se pueden dar una que otra balacera, pero hasta eso está organizado por la policía. Wow, pero eso es bien grave lo que tú dices, que a O pesar sea, de que el y lo crimen digo organizado responsablemente, ha aumentado. Organizado por la policía. por la policía. Sí, es que es así porque se paga peaje. Pero la policía aquí reconoce y dice, aquí hay tantos puntos Claro, de droga, pero si usted lo sabe, claro ¿qué que pasa? Sí, lógico, eso es Y un la comentario a DNCD voces. también. Sí. ¿Por qué usted cree que tantos oficiales de la policía y de la DNCD han sido extraditados a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque eso siempre... Imagínese, cuando usted tiene una policía, una DNCD, que no tiene mecanismo de rendición de cuenta, que la supervisión de ellos radica en ellos mismos. O sea Usted- que o sea, usted la está policía es uno de los cánceres que tenemos. Claro, la en policía es cuanto a parte del corrupción y problema, la violencia. DNCD es parte del problema, porque esas deberían de ser instituciones que su adscripción tendría que estar fijada en una instancia que construya la política criminal, que en República Dominicana es la Procuraduría General de la República. Pero aquí la Procuraduría General de la República, no porque el procurador sea menos o sea más, como institución, como instancia pública, no tiene capacidad de construir políticas públicas. Nos porque- tenemos que ir a la pausa, Daniel, pero sería interesante que tú analizaras en el próximo segmento por qué la República Dominicana tiene una de las policías más corruptas. Y si es así realmente,
cuáles son las causas de esta corrupción y que no podemos realmente estos cuerpos castrenses pues limpiarlos y que estén al servicio de lo que debe Son ser. cuerpos policiales, que no es lo mismo que castrenses. No Sí, son polic- castrenses. sí, Castrenses sí. son los militares. Son las Exacto, Fuerzas hay Armadas. que hacer la diferencia, gracias. Bueno, pues eso lo vemos en el próximo segmento. Muy bien, amigos, continuamos con este análisis multidimensional, vamos a llamarle, de la violencia social en la región de América Latina y evidentemente con un énfasis en nuestro país. Hay algunos aspectos que a mí me llaman mucho la atención, Daniel. Yo viví 3 años en Bogotá, en un periodo de relativa calma, pero también tampoco de paz absoluta, del 2007 al 2009. Y en Colombia, como en Venezuela, como en Centroamérica, inclusive en un momento en Haití y en México y en otros países, en Brasil, el secuestro es una plaga terrible que aquí no se conoce prácticamente. El secuestro express. El secuestro express o de larga duración. Sí. Hay algunos de los fenómenos delictivos más agobiantes para la persona y el ser humano que se producen en Latinoamérica, los asaltos a bancos. Los asaltos a bancos. Yo me acuerdo que en una época yo vi una cifra y en Puerto Rico se producían más de 100 asaltos a bancos, que es un territorio pequeño, al año. Aquí se producía uno o ninguno. Sí. Entonces, ¿en qué explica que la delincuencia y el crimen y el AMPA, vamos a llamarle, dominicana, no use ese tipo no es dando idea que estoy, no use ese tipo De recursos. de recursos delictivos que sí afectan mucho a la ciudadanía? Sí, bueno, lo primero que es que en República Dominicana los grupos de delitos generados dentro de lo que podría ser la criminalidad más violenta nunca llegan a formar grandes organizaciones. Sí. No hay las no bandas tienen criminales las- de las maras y eso. Sí, no tienen las estructuras. No, las maras son grupos criminales transnacionales. Y de decenas de miles Decenas de personas. miles con una Una matriz, jerarquía. jerarquizado, con una matriz filosófica, porque surgieron como grupos de autodefensa en Estados Unidos. Sí, sí. De- O la yakuza en La Yakuza en en Japón, Japón sí, y- pero esos son grupos muy estructurados. Entonces es muy difícil que grupitos de muchachos de barrio puedan llegar a albergar la idea de asaltar un banco. Sobre todo, usted sabe que en República Dominicana las fuerzas de seguridad privada le brindan muy buenos servicios a los bancos y salvo casos excepcionales como el que pasó en el año... Bellavista. En Bellavista, Plaza Lama, etcétera, Sí, que el fue de Gascue. que fue perpetrado por 2 personas que fundamentalmente habían sido militares. Uno de ellos, un oficial de rango de primera clase, como el joven Percival Matos. Y bueno, nadie cuenta con ese tipo de capacidad, porque eso requiere no tan solo valentía, arrojo, sino hay que tener capacidad militar para una operación de ese tipo. Ahora, lo que sí produjo como una radiografía de la deficiencia de nuestras agencias de seguridad fueron esos 2 atracos. En ambos atravesaron la ciudad, salieron de ella y la incapacidad de las agencias del Estado de interceptarlo en los trayectos se demostró que ni siquiera el famoso patrullaje por cuadrante se está llevando a cabo en República Dominicana. Entonces, a pesar de la vulnerabilidad que tenemos como sociedad, pero los grupos violentos no llegan a tener ese tipo de organización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como le decía anteriormente, una economía sumergida del narcotráfico.
La gente no se da cuenta que el crimen organizado lo que menos le interesa es la violencia. Claro, es mejor estar todo Porque subterráneo. primero ellos siguen pasando desapercibidos, la capacidad de reacción de las autoridades no se enfoca en ellos y ellos siguen realizando sus operaciones. El crimen organizado no surge para matar gente, surge para tener beneficios. Es una de las empresas más eficientes que existe hoy en día a nivel mundial. Hay gente que cree que el crimen organizado está solamente compuesto por personas violentas, con la cara cortada. No. Pero ese crimen organizado... En la cúpula del crimen organizado Eso te iba a decir. hay profesionales graduados en las mejores universidades del mundo. ¿Cómo está distribuido ese crimen organizado en la República Dominicana? Si solamente a nivel de cúpulas o está permeando toda la sociedad. Porque una cosa es la cúpula, que no le conviene que se investigue, que suene. Y otra cosa es todos estos muchachos en las calles que son los portadores que llevo la droga aquí, que la llevo allí, y el que la consume, que también por producto de este estupefaciente comete atracos. O sea, y por otra parte, cómo está involucrada la policía para que deje pasar estos puntos de drogas. O sea, que hay varios puntos. ¿Y por qué no podemos limpiar la policía? Que fue algo también que te pregunté en el segmento anterior. Bueno. ¿Qué es lo que impide en nuestro país? Que la policía siempre esté inmiscuida en este tipo de cosas. Déjame poner el disco duro en orden. Exacto. Porque eso es Es una múltiple pregunta. Una pregunta con mucha densidad, ¿verdad? Mira, el principal problema que tenemos aquí con las agencias de seguridad, esos policías de NCD, es que ellos se mueven en un espacio discrecional de confort que no los obliga a garantizar transparencia ni idoneidad en las actividades que realizan. Aquí yo nunca he visto así de manera pertinente a la Procuraduría investigando un jefe de policía, cuando aquí ha habido jefe de policía envuelto en tantos escándalos y oficiales de alta graduación envueltos en escándalos. La mayoría de los casos que han saltado a la luz pública se deben a que la DEA ha hecho presión para que se destape el caso y se proceda judicialmente contra los oficiales. Aquí el organismo superior, vamos a llamarle, de control y de políticas es el Ministerio de Interior. En políticas de prevención. A las fuerzas de seguridad. El caso de la DNCD es como autónoma. No, la DNCD es una tumoración flotante que está adscrita al presidente de la República, como si el presidente de la República tuviera tiempo de ocuparse del problema de la persecución penal contra las drogas. Porque aquí, Julio... Lo mismo que el DNI también. Claro, lo que pasa es que el DNI se encarga de otras cosas, las amantes, los vericuetos. No tiene inteligencia del Estado. Bueno, el principal problema es que en República Dominicana el déficit de capacidad de inteligencia de las agencias del Estado es de antología. Es de antología. Y eso ha quedado demostrado en muchos escenarios diferentes. Porque aquí todavía piensan que la fuerza es el mejor instrumento para combatir el delito. Y no se dan cuenta que el delito justamente está montado en estrategias muy inteligentes, diseñadas por grandes expertos que son pagados con muy buenos honorarios por el producto de las operaciones que realizan. Imagínense que 1 kilogramo de cocaína de óptima calidad procesada, puesta en la costa venezolana o colombiana, ellos la compran a $800 y la venden en Estados Unidos en $27,000. Wow. Usted se imagina. Wow. Y puesta en Madrid, cuesta 54,000 euros, y puesta en Holanda cuesta 58,000 euros. Wow. Entonces, con ese margen de beneficio hay dinero para todo, hasta para comprar legisladores, senadores, jefes de policía, a todos, se lo llevan a todos. Nos tenemos que ir a la pausa, Daniel, pero háblanos de esas políticas públicas necesarias para combatir este flagelo y cuáles son las esperanzas que tenemos como país, de un país que donde no se consiguen estas cantidades de dinero por otros medios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero volvemos después de la pausa.
Sí, teniendo como referencia, que siempre lo hacemos, las opiniones de terceros, tenemos un video de un programa que se hace en Madrid, entre españoles, la mayoría de ellos, pero son las conocedoras de Latinoamérica y sobre todo un periodista que vivió mucho en Colombia, que vivió mucho en Estados Unidos, en México, que se llama José Manuel Martín Medem, dando su opinión sobre el tema de la criminalidad y la violencia en América Latina. Por favor, señor director. Yo en lo que me centraría fundamentalmente es lo que a veces de una forma cursi se llama violencia estructural. Es decir, yo creo que en el conjunto de América Latina, y no hay que hablar en conjunto, cada país tiene sus características, pero sí hay unas señas de identidad y sobre todo hay que hablar, como tú antes decías, a partir de las 2 décadas perdidas, cuando en América Latina detienen el modelo neoliberal que ahora nos está aplicando el Fondo Monetario Internacional. Aquí, si hace 20 años nos dicen, o 25 años, que en Europa iba a mandar el Fondo Monetario Internacional como sobre las dictaduras militares, nos estaríamos riendo, y es lo que está ocurriendo. Ahora es donde está desestructurada la sociedad y con 6 millones de parados y desnacionalizada y desindustrializada aquí, que fue lo que en América Latina en un momento determinado se paró, se salió de los regímenes militares, se dejó atrás la política neoliberal y hoy hay una serie de gobiernos donde se están aplicando otras políticas y esas políticas están ayudando. En Venezuela hay, por primera vez en su historia, 5 veces más estudiantes universitarios que había en ningún periodo anterior, con lo cual ha habido un cambio. Es el único país que cumple los objetivos del milenio casi en su totalidad antes del año 2015, que es la frontera, y otras muchas cosas. Se da la tremenda paradoja de que los empresarios de la oposición jamás han ganado tanto dinero porque el pueblo venezolano tiene más poder adquisitivo y no está excluido, y por lo tanto hace falta un consumo mayoritario, y como ese consumo se trae a través de las empresas de esos porque se produce de la oposición, poco. Claro, efectivamente, pero no es una cosa que se haya producido, no es que haya bajado la producción, sí. La producción ha subido, pero es que en Venezuela se vivía de exportar petróleo, no se hacía aquello de sembrar el petróleo como había Urlar Pietri recomendado. Pero yo creo que la violencia fundamental que se vive por millones de latinoamericanos es la violencia que te amenaza, no con que te atraquen, te secuestren o te maten, sino con que te quedes sin trabajo, no tengas escuela, no tengas sanidad, no tengas los otros servicios públicos, no tengas pensión, formes parte de la economía informal, formes parte de la economía desestructurada, tengas un estado donde es más fácil, si ves a la policía, cambiarte de acera, aunque tengas la duda si el otro que viene por el otro lado es delincuente o no, donde el ejército se está aplicando a medidas de seguridad, y mira lo que ha pasado en México con utilizar una lucha contra el narcotráfico, o lo que ha ocurrido en Honduras por meterlo a pelear contra las maras. Es decir, tienes un Estado que te amenaza mayoritariamente. Los nuevos gobiernos están cambiando eso, están volviendo a la desglobalización neoliberal, que es a recuperar el Estado-nación, donde el Estado es democrático, fuerte y protector, y donde habla posibilidades. Y no hemos hablado de algo, y con esto termino, que es fundamental para cambiar las mentalidades, lo cual en el fondo es un tema de educación también, pero que es el proceso de democratización de los medios de comunicación que se ha iniciado en América Latina. Y eso, si se hace en serio, es clave. Yo insisto en que tomemos los datos con cuidado, es decir, insisto, Universidad de Toronto, investigación en Estados Unidos, la ciudad más peligrosa del mundo es Washington, con el doble de violencia en homicidios por arma de fuego que México. Y Nueva Orleans, igual que Honduras, que es la considerada como el país más violento del mundo. Cuidado con los datos, porque los datos se dan, se repiten y quedan como si fueran verdad, y no es cierto. Como no es cierto pero que Caracas sea... ¿consideras más violento Washington que Caracas? Sí, claro. Pero yo no lo considero, lo considera la Universidad de Toronto. Tu percepción... Lo considera la Universidad de Toronto, y te voy a poner un ejemplo. Es decir, en América Latina hay sensaciones de inseguridad, pero nadie tiene la sensación de que si envía a su hijo al colegio le pueden entrar a tiros y matar a 50. No ha ocurrido nunca, jamás. Eso ocurre en Estados Unidos. Bueno, tiene la sensación... Segundo, en Estados Unidos la economía de mercado se está aplicando a, entre comillas, combatir la inseguridad mediante la privatización de las cárceles, con lo cual se han convertido en un negocio, y los que invierten en el sector quieren que cada vez haya más población penal, y cada vez hay más población penal. Estados Unidos es el país del mundo con mayor población penal. Negros, menores de edad incluso, con la pena de muerte, es decir, un sistema judicial y penal absolutamente aberrante. Y voy a terminar rápidamente con el tema de Venezuela. Y no voy a dar mi opinión, voy a dar la opinión colombiana.
En Colombia hay una fundación Arcoiris sí. con un gran prestigio. Muy seria. Con un gran prestigio, que no es un nido de sospechosos rojos radicales. Y esta fundación tiene un libro así, hecho durante 5 años, que explica cómo la violencia ha sido inyectada en Venezuela a través de los paramilitares colombianos mediante la frontera. Y me hablas de esa frontera donde había campamentos de las FARC en el lado de Venezuela. Primer dato, la presencia de grupos armados en la frontera no es de la guerrilla, es de los paramilitares. Fundación. Muy bien, ahí escuchábamos la opinión de este periodista, investigador español, José Manuel Martín Medem, en donde daba una serie de datos interesantes, importantes, de la violencia en Latinoamérica y cómo se crean algunos lugares comunes, vamos a llamar, que Ciudad de México o no sé cuál será el lugar más violento del mundo. Bueno, si uno ve, por ejemplo, la ciudad de Siria, Alepo o en Irak, Sí, yo pero no sé bajo qué es guerras. más violento que arrasar completamente una ciudad. Entonces, América Latina sí lo que tiene es una violencia estructural por la desigualdad social, entiendo yo, que es el origen de toda la problemática. ¿Hay otros países con tanta desigualdad social como América Latina? Yo creo que no. No los hay. En África. No, la desigualdad social no es tan alta. Bueno, claro, La violencia. La repartición de las rentas. sí, correcto. Indiscutiblemente que la simetría es mayor en América Latina. Porque nosotros tenemos unas élites reducidas que tienen ingresos muy altos y una masa media de la población que tiene muchas precariedades. Aparte de eso, que dentro de los indicadores de pobreza en América Latina, hay que ver que hasta barrios de clase alta hay indicadores de pobreza que le corresponden. Por ejemplo. Falta de educación pública. O sea, es el nuevo concepto de la pobreza multidimensional, Sí. que es muy importante. Si usted toma aquí, por ejemplo, Naco cumple esos indicadores de pobreza multidimensional. Por ejemplo, la gente tiene que hacer pozos para poder llenar la cisterna y bañarse. Pozos que la mayoría... Planta para tener electricidad. Planta para Pero tener en todos los electricidad. barrios de No nuestro país. no hay un centro de estudio público No hay. que le pueda brindar una... Entonces, y esos son indicadores de pobreza multidimensional. Sí. Que usted tenga que sacar agua de un pozo que está hecho al lado de el pozo séptico por donde se van las aguas negras del edificio y donde las Escherichia coli... Donde no hay alcantarillado. Alcantarillado, correcto. Donde las Escherichia coli del pozo séptico contaminan las del pozo de agua. Mire, señor, eso, cuando usted se pone a tomar conciencia de eso, usted hasta duda meterse en la ducha a darse un baño. Daniel, vamos a tener que hacer otro programa sea, sobre violencia, porque sí. hemos tocado, por ejemplo, la violencia en la capital, en el polígono central, pero si nos vamos, por ejemplo, al sur, a los pueblos, a los barrios, a esas escuelas, donde todos los días hay muchachos que son encontrados con armas blancas, con cuchillos, incluso con armas también de tiros. De fabricación casera. Sí, de fabricación casera, que no sabemos cómo pues se ponen a hacerlas en grupo. Nos damos cuenta que la violencia en nuestro país va más allá de los asaltos que vemos y tememos tanto ser objeto y que nos preocupa y que quisiéramos que se acabaran. Pero hay una violencia, como decimos, desde las escuelas que antes no la teníamos. Vamos a tener que hacer un segundo programa sobre esto. Bueno, Julio. vamos a hacerlo ahora mismo. Ajá. Claro. A continuación. Sí, pues paramos y hacemos otro. Parte 2. Señores, hasta la próxima. Gracias.